Muy bien, queridos hermanos, estas primeras horas del Santo Sábado, vamos a seguir con Apocalipsis capítulo 14, el verso 12, que dice: aquí está la paciencia de los santos, y la segunda oración que dice: los que guardan los mandamientos de Dios. Guardan los mandamientos de Dios. Hemos dicho, y una vez más vamos a decir así, y vamos a poner una vez más 1844. Hasta 1844, el cuerno pequeño, como dice Daniel capítulo 7, 25, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí dice, cuando habla pensará cambiar los tiempos y la ley, está hablando exclusivamente del cuarto mandamiento. Éxodo capítulo 20, 8 al 11. Está hablando principalmente del cuarto mandamiento. ¿Bajo qué argumento el cuerno pequeño aquí ha cambiado los tiempos y la ley? Santificamos el domingo porque conmemoramos la resurrección de Cristo. Porque el Señor Jesús, al resucitar el primer día de la semana, cambió la observancia del séptimo día de la semana al primer día de la semana. De manera que todos los cristianos que vivieron antes de 1844, incluido Guillermo Miller, no sabían que era el verdadero día de descanso. Y no se iba a saber hasta que llegue ¿qué? Hasta que llegue a su fin las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Solo a la conclusión de este periodo profético, se iba a devolver, Dios iba a hacer que se restaure ¿qué cosa? La verdad acerca del cuarto mandamiento. ¿Y cómo se va a restaurar la verdad acerca del cuarto mandamiento? Porque al restaurarse el santuario, porque después de 1844, ¿qué se tenía que restaurar? Santuario celestial, que había sido quitada de la vista de la cristiandad. Al restaurarse el santuario, ¿qué se va a ver? Si, digamos, nosotros pensamos en el santuario terrenal, si vamos a abrir la puerta que da acceso del lugar santo al lugar santísimo, ¿qué se va a ver en el lugar santísimo? En Primera de Reyes 8:6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Verso número 9. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué había en el arca? En el arca que estaba en el lugar santísimo del santuario terrenal, el arca que contenía la ley de Dios. Al concluirse las 2300 tardes y mañanas, en 1844, al abrirse la puerta que da acceso al lugar
santísimo, vamos a dar lectura al libro Primeros Escritos, página 254, párrafo número 2. Después que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, vióse la luz del sábado, y el pueblo de Dios fue probado como antiguamente lo fueron los hijos de Israel, para ver si quería guardar la ley de Dios. Vi que el tercer ángel señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados el camino al lugar santísimo del santuario celestial. Los que por fe entraban al lugar santísimo hallaban a Jesús y resurgía en ellos la esperanza y el júbilo. Vi que volvían los ojos hacia atrás, recapitulando el pasado, desde la proclamación del segundo advenimiento de Jesús hasta la experiencia sufrida al transcurrir la fecha de 1844. Vieron la explicación de su chasco y de nuevo los alentó una gozosa certidumbre. El tercer ángel había esclarecido el pasado, el presente y el porvenir. Y ellos sabían que en efecto Dios los había guiado con su misteriosa providencia. En la página 255, párrafo 1, dice: se me mostró que el residuo siguió por la fe a Jesús en el lugar santísimo. Y al contemplar el arca y el propiciatorio, fue cautivado por su esplendor. Jesús levantó entonces la tapa del arca, y he aquí que se vieron las tablas de piedra, los 10 mandamientos grabados en ellas. El residuo leyó aquellos vívidos oráculos, pero retrocedió tembloroso al ver que el cuarto mandamiento estaba rodeado de una aureola de gloria y brillaba en él una luz mucho más viva que en los otros 9. Ningún indicio encontró allí de que el descanso sabático se hubiese abolido o trasladado al primer día de la semana. El mandamiento está escrito tal como dictó la voz de Dios, en solemne e impotente majestad sobre el monte, entre el fulgor de los relámpagos y el estampido de los truenos. Era el mismo mandamiento que con su propio dedo escribió en las tablas de piedra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo para Jehová, tu Dios. Los fieles se admiraron de la solicitud con que estaban cuidados los 10 mandamientos, puestos junto a Jehová, cubiertos y protegidos por su santidad. Vieron que habían estado pisoteando el cuarto mandamiento del Decálogo, observando un día transmitido por los paganos y papistas, en vez del día santificado por Jehová. Se humillaron ante Dios y lamentaron sus pasadas transgresiones. Entonces, ¿qué se vio cuando se abrió la puerta que da acceso al lugar santísimo? ¿El lugar qué? Lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿qué encontraron? ¿Qué vieron? El arca que contenía la ley, en 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. El primer mandamiento, el segundo, el tercero. ¿Y vieron qué cosa? Que el cuarto mandamiento estaba rodeado ¿de qué? De una aureola especial. Y que decía exactamente como dice, como nosotros leemos en la Biblia. ¿Qué decía? 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Entonces, ¿qué vieron ellos cuando se abrió la puerta que da acceso al lugar santísimo? El arca del pacto que contiene la ley de Dios.
Cuando leyeron el cuarto mandamiento, ¿con qué se encontraron? Vamos a releer. El residuo leyó aquellos vívidos oráculos, pero retrocedió tembloroso al ver que el cuarto mandamiento estaba rodeado de una aureola de gloria y brillaba en él una luz mucho más viva que en los otros 9. Ningún indicio encontró allí de que el descanso sabático se hubiese abolido o trasladado al primer día de la semana. ¿Qué vieron los que quedaron, vamos a decir? Aquí fue el segundo chasco. Los que quedaron del segundo chasco, cuando vieron que se abrió esta puerta, por la fe le siguieron a Cristo en el lugar santísimo. Al ver el lugar santísimo, ¿qué encontraron? El arca que contiene la ley de Dios. Cuando su atención se dirigió específicamente al cuarto mandamiento, ¿qué encontraron? Que en este cuarto mandamiento dice exactamente así como Dios dice en su palabra. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el séptimo es día de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Y reposó el séptimo día. ¿Vieron que decía exactamente como dice en el Éxodo capítulo 20, del verso 8 al 11? Que ahí no hablaba que debemos santificar el primer día de la semana, sino ¿qué número de día? ¿Qué habla este cuarto mandamiento? ¿El cuarto mandamiento de qué habla? Habla de que debemos trabajar ¿cuántos días? 6 días. Y que no debemos trabajar ¿qué número de día de la semana? El séptimo. O sea, es importante. O sea, ¿por qué es importante que entendamos que es séptimo día? Cuando hemos estado estudiando los vinos de Babilonia, ¿qué dice el cuerno pequeño? Voy a poner aquí lo que dice el cuerno pequeño. El cuerno pequeño dice, sábado viene de la palabra sábat, que significa reposo. Entonces ellos que dicen, nuestro sábado es el domingo. ¿Qué número de día de la semana? Primer día. O sea, es importante que entendamos. En el Éxodo capítulo 20 del verso 8 al 11 habla, 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el séptimo día, está hablando de séptimo día. Dice, no harás obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y va a volver a repetir, porque en 6 días hizo Jehová ¿qué? Los cielos y la tierra. Y el séptimo día que hizo, cesó y reposó de toda obra que había hecho y lo santificó. Entonces, más que hablar de la palabra sábado, tenemos que hablar de ¿qué? Séptimo día de la semana, que es importante, porque si nosotros decimos sábado, ¿qué dice el cuerno pequeño? Sábado viene de la palabra sábado, que significa reposo. Nuestro sábado es el domingo, es decir, nuestro reposo es el domingo. Pero Dios no dice domingo, Dios dice séptimo día, séptimo día. Vamos a decir algo que también es importante, que hemos ya estudiado mientras estábamos hablando sobre los vinos de Babilonia. Porque cuando los que quedaron chasqueados, los que quedaron
el residuo que quedó del segundo chasco en 1844, y hasta aquí ellos no sabían. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos? Irán Edson, Guillermo Miller, ¿qué hacían? Primeros escritos, página 42, párrafo 2 y 43, párrafo 0, habla de que para ellos el sábado no fue motivo de prueba. No fue motivo de prueba. Pero a partir de 1844 en adelante, ¿qué es el sábado? Es motivo de prueba. ¿Cuál era la mentalidad de los reformadores, de Guillermo Miller, de Irán Edson? Santificamos el sábado porque conmemoramos la resurrección de Cristo. Esa era su mentalidad. Santificamos el domingo porque conmemoramos la resurrección de Cristo. ¿Y ellos qué pensaban? Que Cristo, por resucitar el primer día de la semana, había trasladado el descanso del séptimo día al primer día de la semana. Pero cuando vieron la ley, ¿qué vieron? Que aquí no hablaba de primer día. ¿Hablaba de qué? Séptimo día de la semana. Para salir de la trampa del cuerno pequeño que dice, sábado viene de la palabra sábado, que significa reposo. Nuestro sábado es el domingo. Nuestro reposo es el domingo. Entonces, Dios quiere que nosotros salgamos de esa trampa, de ese error. Dice, el residuo leyó aquellos vívidos oráculos, pero retrocedió tembloroso al ver que el cuarto mandamiento estaba rodeado de una aureola de gloria y brillaba en él una luz mucho más viva que los otros 9. Ningún indicio encontró allí de que el descanso sabático hubiese sido abolido o trasladado al primer día de la semana. El mandamiento está escrito tal como lo dictó la voz de Dios, en solemne e imponente majestad sobre el monte, entre el fulgor de los relámpagos y el estampido de los truenos. Era el mismo mandamiento que con su propio dedo escribió en tablas de piedra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios. ¿Qué vieron ellos? Que así como está escrito en la Biblia, exactamente así está escrito en el cuarto mandamiento. No hay cambio. ¿Qué dijo el Señor Jesús hablando de la ley? Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis 14, 12, que dice, los que guardan los mandamientos de Dios, no solamente vamos a decir el cuarto, sino todo. Ahora, vamos a aclarar también, vale la pena aclarar, aquí hemos leído que Primeros Escritos, página 254, párrafo 2 y 255, 0 y 1. Nosotros tenemos la idea de que los reformadores estaban en contra de la ley. Pero eso no es verdad. ¿Qué no sabían ellos? La verdad acerca del cuarto mandamiento. Daniel 7:25 dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. El único mandamiento que habla de ley es el cuarto. Si nosotros leemos el primer mandamiento, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No habla de tiempo.
El segundo mandamiento que dice, no te harás escultura, no los honrarás. Está hablando de no hacer, pero no habla de tiempo. El tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no menciona tiempo. El quinto dice, honra a tu padre, no menciona tiempo. El sexto dice, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el décimo, no codiciarás. Ninguno de estos mandamientos habla de tiempo. Por lo tanto, Daniel capítulo 7, 25, no está hablando ni del primero, ni del segundo, ni del tercero, ni del quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, sino exclusivamente del cuarto mandamiento. ¿Qué dice Daniel 7:25? Pensará en cambiar los tiempos. ¿Cuál tiempo? El tiempo que Dios ha establecido en su ley. El cuerno pequeño que ha hecho ha trasladado el descanso del séptimo día, ¿a dónde? Al primer día de la semana. Esto es lo que cumple Daniel 7:25. La profecía, el cuerno pequeño que ha hecho, como ha suprimido el segundo mandamiento, ha tenido que dividir el 10. La profecía no habla de eso. La profecía está hablando exclusivamente de este mandamiento. Entonces, después del segundo chasco de 1844, el residuo que quedó, ¿qué hicieron? El Señor les permitió ver el lugar santísimo y ver el arca que contenía la ley. Le vieron a Jesús destapar el arca y ¿qué vieron? Empezaron a leer los mandamientos. Y al empezar a leer los mandamientos, ¿qué encontraron? Que el cuarto mandamiento dice exactamente como está escrito en la Biblia. Y como Dios había escrito en 2 tablas de piedra con su propio dedo. Entonces ahora ellos se quedaron sorprendidos. Que el mensaje del tercer ángel, ¿a dónde nos lleva? Al lugar santísimo. Y del lugar santísimo, ¿qué nos muestra? El arca que contiene la ley. Y cuando vieron la ley, ¿qué hicieron ellos? Vieron que Dios no había cambiado para nada lo que está escrito en su ley. Dice en El conflicto de los siglos, en la página 487, el Espíritu de Dios obró en los corazones de los cristianos que estudiaban su palabra y quedaron convencidos de que, sin saberlo, habían transgredido este precepto al despreciar el descanso del Creador. Empezaron a examinar las razones por las cuales se guardaba el primer día de la semana en lugar del día que Dios había santificado. No pudieron encontrar en las Sagradas Escrituras prueba alguna de que el cuarto mandamiento hubiese sido abolido o de que el día de descanso hubiese cambiado. La bendición que desde el principio santificaba el séptimo día no había sido nunca revocada. Habían procurado honradamente conocer y hacer la voluntad de Dios. Al reconocerse entonces transgresores de la ley divina, sus corazones se llenaron de pena y manifestaron su lealtad hacia Dios guardando su santo sábado. Entonces, ¿qué pasó en 1844? Y esto forma parte ¿de qué? Del tercer mensaje angélico. Forma parte del mensaje del tercer ángel.
En la 488, párrafo 1, dice, se hizo cuanto se pudo para conmover su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era exacto trasunto de la ley encerrada en el arca del cielo. ¿Qué vieron los que quedaron después del chasco de 1844? ¿Qué entendieron? Que si en el santuario terrenal, en el lugar santísimo, estaba colocada la ley de los 10 mandamientos que Dios había escrito con su propio dedo, voy a dar lectura a la página 487, párrafo 0. La ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original. ¿Qué es la ley de Dios que está dentro del santuario? El gran original, del que los preceptos grabados en tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco eran una copia exacta. ¿Qué entendieron en 1844? Que la ley de Dios que está en el santuario, ¿qué es? El gran original, del que los preceptos grabados en tablas de piedra eran consignados por Moisés en el Pentateuco eran copia exacta. ¿Qué es el decálogo que está colocado en el lugar santísimo dentro del arca, en el santuario terrenal? Una copia exacta. A ver, ¿estamos entendiendo, hermanos? Estamos diciendo que vamos a decir así. Digamos, esta puerta, primera puerta del santuario, estaba abierta. Y abierta hasta 1844. Y esta segunda puerta estaba cerrada. Desde el lugar santo, esta puerta estaba cerrada y en 1844, ¿qué se hizo? Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo. ¿Y qué dice? Y el arca de su pacto fue vista allí. Y aquí adentro, ¿qué está? Las 2 tablas de piedra. Hablando de estas 2 tablas de piedra, que están en el santuario celestial, ¿qué dice el libro Conflicto de los Siglos, página 487, párrafo 0? Está diciendo que este es original. Es el gran original. Y ahora vamos a poner aquí el santuario terrenal. Pero vamos a poner no en el mismo sentido del santuario celestial. Vamos a poner así. Solo vamos a hacer un gráfico del santuario propiamente dicho. Esta es la primera puerta que da acceso ¿a dónde? Al lugar santo. Y esta es la segunda puerta que hemos leído en Primera de Reyes 8, 6 y 9, que cuando se estaba inaugurando el templo de Salomón, ¿qué hicieron? Pusieron el arca aquí, el arca que contenía ¿qué? La ley. Esta ley que estaba en el lugar santísimo, del santuario celestial, ¿qué es? ¿Esta qué es? Una copia. Cuando nosotros vamos a una fotocopiadora y llevamos un documento, la fotocopiadora tiene capacidad para alterar
algún detalle del documento original que llevamos para sacar fotocopia? No, no puede alterar. ¿Qué sale? Idéntico. Entonces, ¿este qué es? Es el original. Y el que Moisés puso en el arca, que era una copia exacta. Una copia exacta de este original que está en el cielo. ¿Qué dijo Cristo de esta ley? Mateo 5, 19. Hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una coma, ni una tilde, ni una jota pasará de la ley. Nada va a pasar. Ni una coma, ni una tilde va a pasar de la ley. Los que hasta 1844 estaban santificando el domingo, cuando vieron la ley, ¿qué pasó? Entendieron que habían estado infringiendo ignorantemente, ¿qué cosa? El descanso que Dios ordena del séptimo día. Pero cuando ellos entendieron eso, ¿qué empezaron a hacer? A guardar, a santificar ese día. Entonces es importante que entendamos que cuando nosotros leemos Apocalipsis 14, 12, que dice, los que guardan los mandamientos de Dios, nos está hablando de manera específica de qué mandamiento, del cuarto, porque ese fue el que fue adulterado, ese fue cambiado. Hace rato hemos dicho que los reformadores, nosotros pensamos, ¿no?, que los reformadores estaban en contra de la ley. Pero vamos a leer si ellos estaban en contra de la ley. Vamos a dar lectura. Conflicto de los siglos, página 305, párrafo número 1. En contestación al acerto de que a la muerte de Cristo quedaron abolidos los preceptos del Decálogo juntamente con los de la ley ceremonial, decía Wesley, la ley moral contenida en los 10 mandamientos y sancionada por los profetas, Cristo no la abolió al venir al mundo. No se propuso suprimir parte alguna de ella. Esta es una ley que jamás puede ser abolida, pues permanece firme como testigo fiel en los cielos. Existía desde el principio del mundo, habiendo sido escrita no en tablas de piedra, sino en el corazón de todos los hijos de los hombres al salir de las manos del Creador. Y no obstante estar ahora borrados en gran manera por el pecado las letras, tiempo atrás escritas por el dedo de Dios, no pueden serlo del todo mientras tengamos conciencia alguna del bien y del mal. Cada parte de esta ley ha de seguir en vigor para toda la humanidad por todos los siglos, porque no depende de ninguna consideración de tiempo, ni de lugar, ni de ninguna otra circunstancia sujeta a alteración, sino que depende de la naturaleza de Dios mismo, de la del hombre y de la invariable relación que existe entre uno y otro. Entonces, ¿los reformadores estaban en contra de la ley? No. ¿Qué no sabían ellos? Primero, los reformadores no sabían quién era el cuerno pequeño. De ellos haber sabido quién era el cuerno pequeño, hubieran entendido que Daniel 7, 25. Pero como no sabían quién era el cuerno pequeño, no entendían Daniel 7, 25. No entendían. Entonces, pero es importante que entendamos entonces que los reformadores no estaban en contra de la ley. Conflicto de los siglos, página 305, párrafo 1, y vamos a dar lectura también
a la 307, párrafo 1. Y a los que insistían en que la predicación del Evangelio satisface todas las exigencias de la ley, Wesley replicaba: lo negamos rotundamente. No satisface ni siquiera el primer fin de la ley, que es convencer a los hombres de su pecado, despertar a los que duermen aún al borde del infierno. El apóstol Pablo dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y mientras no esté el hombre completamente convencido de sus pecados, no puede sentir verdaderamente la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Como lo dijo nuestro Señor: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Es por lo tanto absurdo ofrecerle médico al que está sano o que cuando menos cree estarlo. Primeramente tenéis que convencerle de que está enfermo, de otro modo no os agradecerá la molestia que por él os dais. Es igualmente absurdo ofrecer a Cristo a aquellos cuyo corazón no ha sido quebrantado todavía. Cuando leemos Apocalipsis 14, 12, la oración, aquí está, los que guardan los mandamientos de Dios, está hablando específicamente del cuarto mandamiento. ¿Por qué digamos específicamente del cuarto mandamiento? Porque ese fue el mandamiento que fue adulterado. Ese es el mandamiento que fue quebrantado. Y los que entendieron, los que vieron el decálogo y vieron el cuarto mandamiento, ¿qué entendieron? Que ese mandamiento seguía en vigencia. Quisieron encontrar en la escritura, si había un escrito está, que ordenaba que el descanso del sábado haya sido trasladado al primero. ¿Encontraron alguno? No encontraron. Por eso aquí dice: empezaron a examinar las razones por las cuales se guardaba el primer día de la semana en lugar del día que Dios había santificado. No pudieron encontrar en las Sagradas Escrituras prueba alguna de que el cuarto mandamiento hubiese sido abolido o de que el día de reposo hubiese sido cambiado. La bendición que desde un principio santificaba el séptimo día, la bendición es Génesis 2, 1 al 3. Dice: no había sido nunca revocada. Habían procurado honradamente conocer y hacer la voluntad de Dios. Al reconocerse entonces transgresores de la ley divina, sus corazones se llenaron de pena y manifestaron su lealtad hacia Dios guardando su santo sábado. Entonces, cuando Cristo entró al lugar santísimo y se abrió la puerta que daba acceso al lugar santísimo, ¿qué vieron? El arca que contenía la ley. Y empezaron a leer cada uno de los mandamientos. Y al empezar a leer cada uno de los mandamientos, ¿qué encontraron? Que en el cuarto mandamiento estaba exactamente escrito así como leemos en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 20 de los versos 8 al 11. No encontraron ningún cambio que Dios haya cambiado o que Cristo haya ordenado el descanso, el traslado del descanso al séptimo, del séptimo al primer día de la semana. Para este cambio, ¿qué dice en el libro Conflicto de los Siglos? El cambio introducido, la página 499, párrafo 3, el cambio introducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la profecía. La única autoridad que se invoca para dicho cambio
es el de la Iglesia. Aquí el poder papal se ensalza abiertamente sobre Dios. En la 501, párrafo 2 del conflicto de los siglos, dice: los católicos romanos reconocen que el cambio del día de descanso fue hecho por su Iglesia. ¿Quién cambió la observancia del séptimo al primer día de la semana? La Iglesia Católica, sus autoridades. Y declaran que al observar el domingo, los protestantes reconocen la autoridad de ella. En el Catecismo Católico de la Religión Cristiana, al contestar una pregunta relativa al día en que se debe guardar en obediencia al cuarto mandamiento, se hace esta declaración: bajo la ley antigua, el sábado era el día santificado, pero la Iglesia instituida por Cristo y dirigida por el Espíritu de Dios sustituyó el domingo, de manera que ahora santificamos el primer día y no el séptimo. Entonces aquí está diciendo, los católicos romanos reconocen que el cambio del día de descanso fue hecho por su Iglesia, no por el Señor Jesús. Ahora, que ellos pongan que ha sido cambiado por el Señor Jesús es otra cosa completamente diferente. Muy bien. Entonces, vamos a decir, esta es una primera parte de lo que implica Apocalipsis 14:12. Los que guardan los mandamientos de Dios, entendiendo que de manera especial está hablando del cuarto mandamiento. ¿Por qué de manera especial el cuarto mandamiento? Porque el cuarto mandamiento, ¿qué contiene? Vamos a dar lectura al libro Conflicto de los Siglos, 504, párrafo 3. Dice: el Señor manda por el mismo profeta, ata el rollo del testimonio y sella la ley entre mis discípulos. El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Declara que es el creador del cielo y de la tierra y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás. Aparte de este precepto, no hay nada en el Decálogo que muestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. Cuando el día de reposo fue cambiado por el poder del Papa, se le quitó el sello a la ley. Los discípulos están llamados a restablecerlo. ¿A qué nos está llamando Dios? Dice, los discípulos de Jesús están llamados para restablecerlo, elevando el sábado del cuarto mandamiento a su lugar legítimo, como institución conmemorativa del Creador y signo de su autoridad. ¿Qué encontramos en el cuarto mandamiento, hermanos? El sello de Dios. Pero ¿qué más vamos a encontrar? Cuando nosotros leemos Éxodo, capítulo 20, 8 al 10, nos va a presentar aquí ¿a quién? Al legislador. ¿Qué dice el legislador? Acuérdate de santificar el día de reposo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace el legislador? Dicta leyes. Dice, acuérdate de santificar el día de reposo. ¿Qué más dice? 6 días trabajarás. ¿Qué dice el legislador? 6 días, ¿qué vas a hacer? Trabajarás. ¿Qué más dice el legislador? Más el séptimo día, ¿qué es? Día de reposo para Jehová tu Dios. ¿Qué más está diciendo el legislador?
no hagas obra alguna en él. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pero ¿qué más dice el cuarto mandamiento? Éxodo capítulo 20, 11. Dice aquí en la página 504, párrafo 3. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador y declara que es creador. Aquí, de Éxodo 28 al 11, nos está hablando de legislador. Pero en este verso 11, ¿qué encontramos? 1. El nombre. ¿El nombre de quién? Del legislador y creador. ¿Cuál es el nombre? Porque en 6 días hizo Jehová. Este es su nombre. Porque en 6 días hizo Jehová. Cuando dice hizo, nos está presentando y nos está hablando de él como ¿qué? Creador. ¿Qué encontramos en el Éxodo 20:11? El nombre de quién? El nombre del legislador y del creador. ¿Qué encontramos en Éxodo 20:11? El nombre de quién? Del legislador y del creador. ¿Qué declara el cuarto mandamiento? Que Jehová es el creador de ¿qué? De los cielos y de la tierra. Y nos ordena que trabajemos ¿cuántos días? 6 días. Y que descansemos el 7º día. Y que lo santifiquemos. Lo pongamos aparte. Vamos a decir esto en cuanto a la primera parte de esta oración que dice los que guardan los mandamientos de Dios. El primer día de la semana no nos presenta ni al legislador ni al creador. ¿Y qué debemos entender? Que esta ley, ¿qué es? Es una expresión del carácter de Dios y que existe ¿desde dónde? Vamos a leer Mensajes Selectos 1, página 270, párrafo 1. La ley de Dios existía antes de la creación del hombre. O de lo contrario, Adán no podría haber pecado. ¿Qué dijo Wesley? ¿Cómo sabemos qué es pecado? ¿Qué dijo Wesley? Por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo podemos saber qué es pecado? Por medio de la ley. En la página 282, párrafo número 2, dice, la ley moral nunca fue un símbolo o una sombra. Existía antes de la creación del hombre y durará mientras permanezca el trono de Dios. Dios no podía cambiar ni alterar un solo precepto de su ley a fin de salvar al hombre, pues la ley es el fundamento de su gobierno, es inmutable, inalterable, infinita y eterna. Entonces, ¿la ley desde dónde existe? Desde la eternidad. Y parte de esa ley que existe desde la eternidad es el cuarto mandamiento. ¿Y por cuánto tiempo va a existir la ley? Por la eternidad. Va a existir por la eternidad.